Buenas tardes, mi nombre es Luis y hoy vamos a tratar el tema de la resistencia como componentes electrónicos. El objeto es que conozcáis un poco mejor este componente. Como veis, las resistencias pueden ser lineales y no lineales. Hablaremos sobre ellas. En primer lugar, veremos las resistencias lineales. Las técnicas empleadas para la fabricación de dispositivos en general y de resistencias en particular pueden ser tan variadas como fabricantes existen. Los materiales utilizados pueden ser también muy diferentes y a medida que el tiempo pasa, las industrias renuevan y experimentan nuevas técnicas y materiales. Características de las resistencias. La elección de la resistencia adecuada para que desempeñe su cometido en el montaje correspondiente deberá hacerse teniendo en cuenta las características de la misma. Algunas de estas características son las expuestas a continuación. Valor y tolerancia. El valor de la resistencia no suele ser exactamente el indicado. Para ello es conveniente separar los conceptos de valor nominal, que es el que da el fabricante, y el valor real, que es el que tiene la resistencia. La imposibilidad de conseguir valores exactos obliga a establecer unos márgenes de tolerancia, dentro de los cuales deberá mantenerse el valor real. Tensión nominal. La norma UNE 20545 define como tensión nominal la tensión en corriente continua o valor eficaz de la tensión alterna, calculada a partir de la raíz cuadrada del producto de la resistencia nominal por la disipación nominal. Potencia de disipación. La potencia de una resistencia viene expresada por el producto RI cuadrado. Cuando el valor de la corriente aumenta a un valor tal que el calor total producido no se disipe íntegramente, se habrá sobrepasado el equilibrio térmico, cantidad de calor generado igual a la cantidad de calor radiado. Se producirá una acumulación de calor en la resistencia y como consecuencia puede llegarse al deterioro del elemento. Tipos de resistencias. Resistencias lineales de carbón. Según su fabricación, las resistencias de carbón se clasifican en los grupos siguientes. Resistencias aglomeradas. La mezcla resistiva se compone de finísimos granos de carbón, resina o aglomerante, y en algunos casos talco. Esta mezcla, en proporciones adecuadas, forma un polvo negro al que se comprime hasta darle forma cilíndrica al tiempo que se ponen los terminales. Pasa a continuación por un horno y la acción del calor le proporciona dureza. En los extremos del bastón se colocan los terminales del casquillo. Resistencia de película de carbón o pirolíticas. El proceso de fabricación de estas resistencias consiste en la descomposición de un vapor de hidrocarburo apropiado a una temperatura de entre 900 grados centígrados y 1100 grados sobre un cuerpo cerámico para formar una capa de carbón coherente. Resistencias metálicas. Las resistencias basadas en materiales metálicos se construyen con hilo devanado sobre material aislante o depositando una fina película de metal sobre material aislante. Las hay de varios tipos. Resistencias bobinadas, resistencias de hilo descubierto, resistencias vitrificadas, resistencias cementadas, resistencias de película metálica, etc. Resistencias lineales, variables. Estos elementos son generalmente conocidos con el nombre de potenciómetros. Están formados por una parte fija con la resistencia y una parte móvil en contacto con la anterior, que al desplazarse hace variar la resistencia entre las tomas. Las gamas de fabricación son muy amplias, tanto en valores como en modelos y tamaños. Pueden ser de varios tipos: potenciómetro de composición, potenciómetros bobinados, potenciómetros de película metálica. En segundo lugar pasamos a ver las resistencias no lineales.
En los circuitos de electrónica industrial, las resistencias no lineales suponen un complemento útil y eficaz, justificable si se piensa en las aplicaciones de detección de líquidos, luz, temperatura, estabilización de tensión, puntos de reposo, etc. Existen multitud de modelos, y la gama de valores es tan amplia que se escapa a la capacidad de este tema. Resistencias con coeficiente negativo de temperatura. Son conocidas por su abreviatura NTC. Tienen la propiedad de disminuir su resistencia conforme aumenta la temperatura. Esta variación oscila entre -3 y -5% por grado centígrado a la temperatura ambiente y aproximadamente a -1% a 300 grados centígrados en los termistores más usados. Resistencia con coeficiente positivo de temperatura. Son conocidas por su abreviatura PTC. Tienen la propiedad de aumentar su resistencia conforme aumenta la temperatura, con una salvedad, y es que lo dicho solo se cumple entre determinadas temperaturas, fuera de las cuales el coeficiente puede ser cero o incluso negativo. Resistencias sensibles a la luz. Su abreviatura LDR proviene de su expresión inglesa Light Dependent Resistor. Se les llama también células fotoconductoras o fotoresistencias. El valor de su resistencia depende de la luz que incide sobre ellas. A medida que aumenta la iluminación, disminuye la resistencia. Resistencias dependientes de la tensión, llamadas VDR. La red formada por los cristales del material que constituyen la VDR, de su denominación en inglés Voltage Dependent Resistor, varía en función de la tensión aplicada. Estos granos de material forman un complicado circuito de resistencias elementales en serie y en derivación. En resumen, hemos hablado de uno de los componentes electrónicos pasivos más importantes en los circuitos electrónicos, como son las resistencias. Eso es todo y muchas gracias por vuestra atención.